Bien, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Dependiendo del horario que nos estén viendo, bienvenidos a este su canal de Ciencias Bíblicas. Vamos a dar inicio a un tema bastante interesante, como la semana anterior se presentó un análisis histórico crítico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar con esta serie del análisis de los evangelios y hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo, un evangelio que está dentro de lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Y bueno, creo que va a ser un tema bastante interesante para cada uno de ustedes que siempre nos están acompañando en cada uno de los videos, en cada una de las presentaciones que hacemos. De antemano, pues, pedirles que se queden hasta el final de este video para que puedan ver toda la información que vamos a presentar. Y si al final de esta presentación el material que le vamos a presentar es de mucha utilidad para ustedes, pues les pedimos que nos ayuden con su me gusta en el video, que nos dejen sus comentarios, igual siempre estamos respondiendo. Y si no se ha suscrito también, lo invitamos a que se suscriba. Entonces, sin darle mucho más alargue a esta presentación, a este inicio, yo creo que podríamos ya empezar con la presentación de este material del Evangelio de Mateo. Y la temática va a ser la misma, ¿no? Un análisis histórico, crítico de este Evangelio, el Evangelio de Mateo. Entonces ahí está la presentación de la carátula y vamos a hacer el inicio. Vamos a iniciar con la primera diapositiva, como siempre, haciendo un análisis sobre la datación y la autoría de este Evangelio. Vamos a ver un poco más, vamos a conocer un poco más acerca de este Evangelio de Mateo, o Evangelio según San Mateo. Tradicionalmente se ha atribuido la autoría a Mateo, el recaudador de impuestos y discípulo de Jesús, o Yeshua. Sin embargo, los eruditos modernos sugieren que el Evangelio fue escrito por una comunidad nazarena influenciada por las enseñanzas de Mateo. Papías escribió que Mateo recogió los dichos en la lengua de los hebreos, traduciéndolos cada uno como podía. Esto según la información que presenta Eusebio de Cesarea, mencionada en su obra Historia Eclesiástica. Orígenes de Alejandría identifica a este Mateo con el publicano, de que el mismo Mateo habla en Mateo 9:9. Sin embargo, esto es rechazado por los estudiosos modernos. O sea, no todos los académicos están de acuerdo con esta autoría que se da, ¿no? O que tradicionalmente se ha dado a este evangelio, que es que Mateo, el recaudador de impuestos, uno de los discípulos y apóstoles de Yeshua, haya sido quien escribió este material. Esta es una tradición, ¿no? Una tradición que nace, como ustedes pueden ver, con los padres de la iglesia, en este caso Eusebio de Cesarea citando a Papías. Orígenes de Alejandría también identifica a este personaje como el publicano. Entonces, este es el trasfondo, ¿no?, histórico tradicional de darle una autoría a este material. Se estima que fue redactado entre los años 60 y 80 después de la Era Común, con una versión primitiva hacia los años 60 y 70 y una redacción definitiva alrededor del año 80 al 110. Esto quiere decir que dentro del análisis que se le hace a este material en la crítica textual, se entiende que este evangelio no es una obra que se escribió como hoy en día la conocemos canónicamente, ¿no? No es un material igual, sino que es un material que inicialmente pudo haberse escrito entre los años 60 y 80, y de ahí se extendió hasta aproximadamente el año 110, que podría haber sido concluida esta obra, y de ahí en adelante pues sabemos también que los padres de la iglesia también hicieron su trabajo de poder añadir textos según ellos requerían, ¿no?
para también darle a este material un trasfondo más teológico. Entonces, esa es la adaptación que se le da a este documento, ¿no? El Evangelio de Mateo. Probablemente fue escrito en Antioquía, donde había una fuerte presencia de judíos cristianizados. La opinión mayoritaria entre los eruditos es que Mateo fue un producto del último cuarto del siglo I. La mayoría también cree que Marcos fue el primer evangelio que se compuso y que tanto Mateo, que incluye unas 600 o 661 versículos, y Lucas se basaron en él como una fuente importante para su obra. Sin embargo, el autor de Mateo no simplemente copió a Marcos, sino que lo usó como base, enfatizando el lugar de Jesús en la tradición judía e incluyendo otros detalles no cubiertos por Marcos. Y sobre esto vamos a ver más adelante cuando analicemos un poco más sobre estos evangelios que conocidos como los evangelios sinópticos. Ahora es importante, ¿no? que entendamos también dónde probablemente pudo haber sido este evangelio, que es digamos, que Antioquía es el lugar donde mayoritariamente los académicos concuerdan que pudo haber sido escrito esta obra. John Heinze señaló que Ireneo de Lyon fue el único entre los escritores primitivos que sugirió una fecha de adopción. Presentó la composición del Evangelio de Mateo como contemporánea de la predicación de Simón Pedro y de Pablo de Tarso en Roma, es decir, antes del año 67. Sin embargo, la familiaridad que el autor demuestra con las costumbres judías de Judea obliga a no situar este evangelio demasiado lejos, ni en el tiempo ni en el espacio antes de la primera rebelión judía. A esto se suma que se considera probable que la comunidad de Mateo haya sido expulsada de las sinagogas por los rabinos de Yam, mediante una proscripción llamada Birkat Hamini del año 80 después de la Era Común. Entonces sería razonable fichar el Evangelio entre los años 80 y 90. Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿no? La datación más temprana de este Evangelio sería aproximadamente entre los años 60 y la datación más tardía sería hacia el año 110. ¿Ya? Entonces, ahí hay variaciones, siempre hay estas variaciones entre los académicos. Sin embargo, la mayoría concuerda en que fue escrito en Antioquía. Y también pues debemos mencionar que tradicionalmente se cree que el que escribió este material fue Mateo, uno de los apóstoles de Jesús, de Yeshua. Y pues esto es lo que se cuenta, digamos, de forma general. De ahí pues muchos académicos no se prestan a darle una identidad de quién pudo haber sido, porque es muy difícil encontrar una identidad dentro del mismo material, y si buscamos o indagamos externamente, pues tampoco vamos a encontrar una identidad aparte de la que tradicionalmente se lleva, ¿no? O tradicionalmente se ha divulgado, que es Mateo el publicano. Bien, continuemos. Ahora vamos en este momento a hablar sobre un material conocido como el Protoevangelio de Santiago. ¿Y qué es este Protoevangelio de Santiago? El Protoevangelio de Santiago es un evangelio apócrifo que se centra en la infancia de Miriam o de María, y de ahí hasta el nacimiento de Yeshua o de Jesús. Y vamos a leer lo siguiente. Hay que también mencionar que es un evangelio que se lo data aproximadamente al año 150 después de la Era Común, es decir, del tiempo actual.
La primera mención de este evangelio la hace Orígenes, muerto hacia el año 254, quien lo aduce para demostrar que los llamados hermanos de Jesús eran en realidad hijos de José con su anterior esposa, lo que significa que el texto ya era en el siglo III lo suficientemente antiguo como para que Orígenes lo tuviera como auténtico. Aunque no se encontraron menciones anteriores, la referencia de Justino Mártir, aproximadamente antes del año 165, al nacimiento de Yeshua, Jesús, en una cueva, parece revelar que conoció la obra, pues en esta obra se menciona acerca de que Yeshua o Jesús nació en una cueva. Por su parte, Clemente de Alejandría, antes del año 215, asegura en uno de sus escritos que la virginidad de María fue constatada por una comadrona, en lo que puede ser una referencia a un episodio narrado en el capítulo 20 de este protoevangelio llamado Protoevangelio de Santiago. Bien. Y aquí traje un pequeño, un corto, digamos, corto verso que se encuentra dentro de este material del Evangelio de Santiago. Y dice lo siguiente: y Herodes dijo, vayan a buscarlo, y si lo encuentran, háganmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Y los magos salieron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegaron a la cueva, y se detuvo sobre ella, y los magos vieron al niño con su madre, María, y sacaron de su bolsa oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por el ángel de no entrar en Judea, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, aquí lo que queremos, en este caso, recalcar es el texto, ¿no?, que dice aquí, que Herodes menciona, vayan a buscarlo, y si lo encuentran, háganmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Este es una mención que se encuentra, o un verso que se encuentra dentro del Evangelio de Mateo. Es muy probable que este verso haya sido tomado de la fuente de Mateo, o tal vez Mateo tomó de esta fuente y introdujo este texto dentro de este material, ¿no?, el Evangelio de Mateo. Bien, ahora vamos a ver algunas menciones de los padres de la iglesia, ¿no?, algunas evidencias patrísticas que hacen mención acerca de este material. En este caso vamos a hablar de Tertuliano, que en su obra Adversus Marción mencionó lo siguiente: por lo tanto, fue a Israel a quien habló cuando dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aún no había echado a los perros el pan de los hijos, aún no les había encomendado ir por el camino de los gentiles, solo al final les instruye, vayan y enseñen a todas las naciones y bautícenlas, haciendo una mención directa de lo que encontramos en Mateo 28-19. Cuando pronto recibirán al Espíritu Santo, el Consolador, que los guiará a toda la verdad. Entonces aquí vemos a Tertuliano haciendo una mención de la que está citado en Mateo 28-19. Clemente de Alejandría también nos deja una mención, en este caso de Mateo 5-17, en su obra Estromata o Misceláneas. Y esto es lo que dice: así pues, la ley busca alejarnos de los placeres, la infamia y la deshonra. Su propósito es guiarnos de la injusticia a la justicia, promoviendo matrimonios honorables, la procreación de hijos y una buena formación en la vida. No ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y aquí vemos pues la mención de Mateo 5:17. Pero cumplirla no como si algo le faltara, sino en el sentido de que la ley y los profetas se completan con su venida. Y vemos también pues un entendimiento, ¿no?, que le da, o una interpretación que en este caso le da Clemente de Alejandría
a este texto y hasta la actualidad, pues, en muchas congregaciones, cuando se lee este texto, se interpreta de la misma forma, ¿no? Que no vino a abolirla, sino a cumplirla y a cumplirla en el sentido de que con su venida se completa las profecías, ¿no? Bien, ahora que ya hemos visto, ¿no? Estas menciones del Evangelio en las diferentes obras, como el Evangelio de Santiago y las menciones que hacen los padres de la iglesia, ahora vamos a hablar sobre las primeras recopilaciones que se hacen de este material. Y podríamos mencionar como primera recopilación a Ireneo de Lyon en su obra Tetramorfos, alrededor del año 160. Este recoge los cuatro evangelios y los reúne en un solo material, en una sola obra llamada Tetramorfos. En la misma línea de tiempo, Taciano el sirio también crea una obra llamada Diatesarón, donde junta los cuatro evangelios, hace una armonización de estos cuatro evangelios y hace una sola obra llamada Diatesarón. Esta obra también, hacia el año 160, tuvo digamos que fue bastante conocida esta obra en su tiempo y bueno, muchos padres de la iglesia también conocieron esta labor que hizo Taciano el Sirio, que es importante que conozcamos que era uno de los discípulos de Marción del Ponto. Y el fragmento muratoriano, hacia el año 170 o 180, que es un material escrito en latín antiguo, también recopila este evangelio llamado Evangelio de San Mateo. Y bueno, prácticamente contiene todos los libros del Nuevo Testamento como lo conocemos actualmente. Y aquí yo les presento una hoja del papiro 1, ¿no? Papiro 1, un papiro que está datado hacia el año 150 y es uno de los papiros que contiene este material del Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a hablar un poco de las evidencias papirológicas, que es importante cuando hacemos un análisis histórico crítico, es importante analizar el material en papiros y en códices que existen actualmente y que contienen el material que hoy en día nosotros conocemos canónicamente en nuestra Biblia, ¿no? El papiro 64 es considerado uno de los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento. Los fragmentos contienen en algunas palabras del capítulo 26 del Evangelio de Mateo. El análisis paleográfico comparativo ha sido clave para la datación del manuscrito. El resultado es hacia el año 200 después de la era común. Sin embargo, estudiosos más recientes, como los del papirólogo Cáncer Peter, han propuesto una datación más temprana, situándolo entre los años 35 a 70. Estamos hablando de un papiro que está bastante cercano al tiempo que se le da como una datación de cuándo fue escrito este material. Bien, dice, lo que implicaría que el Evangelio de Mateo fue escrito mucho antes de lo que se pensaba. Pero sabemos que los académicos no se ponen de acuerdo en esto y bueno, cada uno presenta las evidencias del por qué sería hacia el año 200 o sería hacia el siglo I. Entonces bien, este es el papiro más antiguo que se podría tener del Evangelio de Mateo, el papiro 64. Ahora yo les presento esta tabla donde ustedes pueden ver cada uno de los materiales en papiro que existe, que contiene en este caso el Evangelio de Mateo. Que ustedes pueden ver, como mencioné hace un momento, el papiro 1, el papiro 64 también se encuentra aquí, y bueno, algunos papiros del siglo III, del siglo II y del siglo IV, pues ya de ahí en adelante, ¿no? Mucho material, en este caso en papiro, que nos da la posibilidad de hacer un análisis desde, en este caso, tomando el material más antiguo, en este caso los papiros que son del siglo III, siglo II, para hacer una comparación junto con los códices más antiguos como los códices sinaítico, vaticano, el alejandrino. Entonces, este es el material que se tiene actualmente
en papiros que contiene el material del Evangelio de Mateo. Ahí yo les dejo para que ustedes puedan hacer sus propias investigaciones, ¿no? Ahora, ya que hemos llegado hasta aquí, es importante conocer acerca de lo que se conoce como las hipótesis de redacción. ¿Qué material se escribió primero? ¿Cuál fue tal vez Mateo? ¿Fue tal vez Marcos? Ya existe un movimiento que postula que Lucas fue el primer evangelio que se escribió. Entonces, hoy, en este momento vamos a hablar de dos hipótesis, son muchas hipótesis que existen, pero vamos a hablar de dos hipótesis, la hipótesis agustiniana y la hipótesis de las dos fuentes. Entonces vamos en este momento a hablar sobre estas hipótesis, ¿ya? Vamos a conocer un poquito más sobre estas hipótesis. La hipótesis agustiniana toma su nombre de Agustín de Hipona, uno de los primeros obispos del siglo V y padre de la iglesia, quien escribió, en este caso escribió en su obra de Consensum en Evangelistarum, escribe lo siguiente: ahora estos cuatro evangelistas, cuyos nombres han ganado la circulación más notable sobre todo el mundo y cuyo número se ha fijado como 4, se cree que han escrito en el orden que sigue: primero Mateo, a continuación Marcos, en tercer lugar Lucas y por último Juan. De estos 4 es cierto, solamente de Mateo se cuenta que ha sido escrito en la lengua hebrea, los otros en griego. Entonces, la hipótesis que presenta Agustín de Hipona es que Mateo se escribió primero y, en este caso, Marcos y Lucas copian de Mateo su material para también crear su propio evangelio. Ahora, vamos a hablar sobre esta hipótesis ya conocida como la hipótesis de dos fuentes, presentada por primera vez por Christian Weiss en el año 1890. Fue quien propuso la teoría de las dos fuentes, afirmando que el Evangelio de Marcos es el más antiguo. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas habrían conocido el texto de Marcos y lo habrían utilizado como fuente principal de su obra. Según esta hipótesis, Mateo utiliza la llamada fuente Q, por eso se llama de las dos fuentes. Y ya les voy a explicar un poquito más, que contiene las colecciones de dichos y enseñanzas de Jesús. La tradición oral transmitida a través de la comunidad nazarena. Entonces, ¿en qué se basa la hipótesis de las dos fuentes? Es que Marcos sería el primer material escrito, y tenemos un material conocido como los dichos de Jesús, a lo que se le ha dado este nombre como la fuente Q, ¿no? La fuente Q que significa, la Q que significa Quelle, que es una palabra alemana que significa fuente, ¿no? Entonces, de estos dos materiales, de estas dos fuentes, es que se copia o toma Mateo para su evangelio y también toma Lucas para su evangelio. Toman tanto de Marcos como de la fuente Q. Esta es una hipótesis que presentó Christian Weiss en el año 1890. Ahora hablemos un poco sobre los evangelios sinópticos. Estos evangelios sinópticos, se conocieron así, en este caso el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, debido a que tienen una secuencia y una redacción similares. Además, están compuestos en griego koiné, y la mayor parte de Marcos y aproximadamente la mitad de Mateo y Lucas coinciden en su contenido en la misma secuencia, a menudo casi palabra por palabra. Y ahí ustedes pueden ver en esta gráfica cómo el material de Marcos, un 76%, lo comparte con Lucas y con Mateo. En un 18% material solamente con Mateo, en un 3% material solamente con Lucas, y en este caso, pues, así estaría, digamos, el material de Mateo compartido entre el material de Marcos, perdón, compartido entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y por otra parte,
Mateo comparte material con Lucas y también pues Mateo tiene su propio material, aproximadamente un 20%, y Lucas también tiene su propio material, aproximadamente un 35%, materiales exclusivos de cada evangelio. Algo importante que debemos mencionar es que el Evangelio de Marcos, que con Mateo comparten aproximadamente más del 90% de su material, lo comparte con Mateo. Más del 90% de su material. Mientras que con Lucas solo comparte un 76% de su material. Entonces, bien, esto es lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Se los llaman así, ¿no? De aquí ya vamos a estar analizando la estructura de este material, este evangelio, de este documento. Mateo es único entre los evangelios porque alterna 5 bloques de narrativa con 5 discursos, marcando cada uno con la fase cuando Jesús terminó. Algunos eruditos consideran esto como un plan deliberado para crear un paralelo con los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Torá o el Pentateuco. Bien, en el primer bloque vamos a ver lo que es el prólogo. Y ahí pues en el prólogo pues vemos la genealogía y la natividad, en este caso de Jesús, entre el capítulo 1 al capítulo 2. En el capítulo 3 al capítulo 4 inicia el ministerio de Jesús. Esto quiere decir el bautismo, la tentación en el desierto y el comienzo de su predicación. En el segundo bloque, y es donde yo he puesto los 5 discursos, a pesar de que el último discurso, o por lo menos el cuarto y el quinto discurso, están dentro de los otros bloques. En este segundo bloque he decidido poner los 5 discursos, que es, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? El Sermón del Monte, que se encuentra entre el capítulo 5 al 7, el discurso misionero, el capítulo 10, el discurso de parábolas, capítulo 13, el discurso sobre la comunidad, capítulo 18, y el discurso conocido como escatológico, desde el capítulo 24 al capítulo 25. En el tercer bloque podemos ver la narrativa, en este caso reacciones a Jesús y parábolas de reino. Esto se encuentra entre los capítulos 11 y 12. En el cuarto bloque, la narrativa sobre los milagros y enseñanza sobre la comunidad. Este material se encuentra entre los capítulos 14 al capítulo 17. Y en el quinto bloque vemos la narrativa que es acerca del camino a Jerusalén y confrontación con los fariseos entre el capítulo 19 al capítulo 23 y la pasión, resurrección y gran comisión entre los capítulos 26 al 28. Y es así como está estructurado este evangelio. Algo que me gusta presentar en estas exponencias es también lo que se conoce como variantes textuales e interpolaciones. Me gusta presentarlo así porque es la forma en que debemos nosotros analizar estos evangelios. O en este caso la Biblia, la Escritura, es la forma como debemos analizarla, como debemos estudiarla. Acudir a la fuente, al material más antiguo que se pueda tener, entre manuscritos, sean papiros o sean códices, y analizar si mi traducción de la Biblia es igual como está en los manuscritos. ¿Y por qué esto es importante? Es porque cuando nosotros hacemos este análisis, a veces vamos a darnos cuenta que existe una diferencia bastante grande, incluso algunas diferencias que cambian totalmente la idea de la enseñanza que en este caso quería transmitir, hablando de los evangelios, quería transmitir Jesús o Yeshua. Entonces es importante que analicemos la Biblia, las escrituras, de esta forma, ¿no? De una forma crítica. Entonces vamos a ver algunas variantes textuales que hemos encontrado o que sabemos que existen dentro de este evangelio. Y en este caso vamos a hablar de Mateo 3:11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es la palabra que debemos nosotros analizar? Esta palabra fuego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que esta palabra también crea dentro de la mente de las personas que leen la escritura a veces un contexto incluso un poco de fantasía, ¿no? Y bueno, es normal porque también así lo encontramos en la mayoría de manuscritos. Eso es lo que también quiero presentar, ¿no? Por ejemplo, dice, si bien los testimonios occidentales y alejandrinos generalmente incluyen la palabra fuego, en este caso en griego sería kaipiri, al final del versículo. El texto bizantino, el que se encuentra en la mayoría de los manuscritos griegos, no lo hace, pero la mayoría de los otros manuscritos, en este caso podrían ser occidentales o alejandrinos, sí lo contienen. La lectura y fuego está respaldada por los papiros 101, los códices sinaíticos, vaticanos, el códice Fragmento Escrito, el códice Besa, y bueno, la mayoría de los manuscritos oficiales que ustedes pueden ver ahí, leccionarios y manuscritos minúsculos, incluso algunos de los padres de la iglesia también presentan, presentan dentro de sus obras este texto y finalizan el verso con fuego. Las evidencias patrísticas no son tan claras como se desearía, porque el episodio de Mateo 3:11 tiene paralelos en los otros evangelios. Quiere decir que muy probablemente ellos, aunque están citando a Mateo, también podría ser que esté citando junto con lo que dice Lucas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Bien, dice, se encuentra omitido, en este caso la palabra y fuego, sí se encuentra omitido en la versión inglesa, griega, que se conoce como English Standard Version. Se encuentra también omitido en el códice Atos Dionysius, en los códices minúsculos, en los textos bizantinos y en la versión siriaca palestina. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? La mayoría de los manuscritos sí contienen el verso finaliza con mi fuego, pero también tenemos algunos manuscritos que respaldan su omisión, y es decir, el texto solamente concluiría y él los bautizará en el Espíritu Santo, y que tendría, digamos que, más concordancia incluso con lo que dice en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando pregunta Pablo si ya se los ha bautizado en el Espíritu Santo. Y ellos responden, no hemos sido bautizados, solamente hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no habla, ¿no?, del Espíritu Santo y fuego. Entonces tendría más concordancia con lo que dice en Hechos de los Apóstoles. De este lado ustedes pueden ver, ¿no?, el fragmento, ¿no?, del papiro 101, y en la parte de aquí, pues, que está escrito la palabra. Bueno, está fragmentada, si se ve, el manuscrito está un poco fragmentado, deteriorado, pero ahí se alcanza a distinguir, ¿no?, la palabra kai, que haciendo completando, digamos así, el material, se puede concluir que finalizaba ese texto con Kaipiri, que en este caso sería fuego. Bien. Vamos ahora a mencionar Mateo 5:30. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Y qué es la variante textual que debemos analizar en este caso? Es el último verso de este verso, ¿no?, de este verso 30 del capítulo 5, que dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a ver las variantes que existen, ¿no?, acerca de este verso. Por ejemplo, la primera variante podemos mencionar que finaliza en este caso, Mateo 5:30 finaliza así: y quien quiera se case con la divorciada comete adulterio. Estos son los manuscritos que atestiguan esta variante 1.
toda la lista de manuscritos que es igual a la variante 1, incluso está el códice sinaítico corregido, ¿no? Y bueno, un sinnúmero de manuscritos oficiales, minúsculos, leccionarios, incluso también tenemos la del texto mayoritario, ¿no? Y bueno, vamos a la variante 2. La variante 2 sería esta. Y el que se haya casado con la divorciada comete adulterio. La variante 2 está atestiguada por el Códice Vaticano, el Códice Nupcial 828, perdón, en minúsculo 828, los leccionarios 184, 185 y 1579. Y bueno, ahí también está la versión siriaca, la copta y incluso hasta origen, ¿no? Atestigua esta variante, esta segunda variante. Pero algo importante, ¿no? Digamos algo bastante eh, eh, importante a analizar, ¿no? Es que en una tercera variante, en cambio, se encuentra omitido eh, la última oración. O sea, se encuentra omitido y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Y quiénes omiten esta frase o esta oración? El códice Besa, el minúsculo 64. Ahí podemos ver también algunas versiones latinas antiguas, Orígenes, en el manuscrito Orígenes, bueno, en este caso algunas citas patrísticas y el texto latino antiguo. Y también se omite, que eso es importante, ¿no? En Mateo 19, cuando nosotros analizamos Mateo 19, donde también se menciona esta frase, este verso, también al final del texto de Mateo 19 también se menciona y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, no solamente vemos que se encuentra omitido aquí, o bueno, que estos manuscritos respaldan la omisión en Mateo, de Mateo 5:30, sino que también sabemos que en Mateo 19 algunos manuscritos también respaldan la omisión de esta frase, ¿no? Y el que se casa con una repudiada comete adulterio. Este es un tema, digamos, que se puede hablar desde un contexto más bíblico, deberíamos analizar en este caso la Torá, pero como no estamos en este caso haciendo un análisis específicamente de este texto, como para irnos a analizar la Torá, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo ahí yo les estoy mostrando las tres variantes que encontramos y pues bueno, de aquí pues cada uno pues podría tomar también la decisión de hacer su propio análisis. Sí, igual aquí hay una foto, aquí les dejo una foto del pasaje, ¿no? El pasaje de Mateo 5:30, en este caso del Códice Sinaí. Ahora vamos a ver algunas interpolaciones, aquí estamos casi llegando al final de esta presentación. Vamos a leer Mateo 17:21, que en nuestra Biblia Reina Valera dice lo siguiente: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estamos viendo un episodio donde hay una persona que dicen que tiene demonios, espíritus, y vemos que los que oraron por él no pudieron ayudarlo, y viene Jesús o Yeshua, ora y logra liberar, según es lo que podríamos resumir de este pasaje de Mateo 17. Pero al final él menciona esto, ¿no? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O bueno, al final, Mateo 17:21 contiene esto, pero cuando vamos al interlineal, que es lo que yo les estoy mostrando, ¿no? Esta pantallita es del interlineal de Tischendorf, vemos que el texto no se encuentra en griego. Entonces, por eso, pues, cuando analizamos, vemos que no se encuentra aquí en griego. ¿Por qué? Porque hay algunos manuscritos, en este caso códices, que omiten el texto, como por ejemplo el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Codex Coridenti y algunos manuscritos latinos, siriacos, coptos y etíopes. Es decir, tiene una amplia cantidad de manuscritos que omiten el verso 21, Mateo 17. Y aquí también les traje un comentario que se llama Comentario del Púlpito, que dice lo siguiente: este versículo se omite en muchos buenos manuscritos y en la versión revisada, considerándose
introducido del pasaje paralelo de San Marcos, de la segunda razón del fracaso del 9. Este tipo, ayuno, todo es posible para la fe. Bueno, aquí ya hablo un poco más, pero lo que quería centrar en el comentario es esto, ¿no? Que incluso en este comentario del púlpito también se menciona sobre la omisión de este verso en varios manuscritos. Ahora les quiero presentar, ¿no?, estas dos imágenes, la que se encuentra de este lado, que estoy apuntando con el puntero, es del Códice Sinaítico, y este del otro lado, el lado derecho, digamos así, es el Códice Alejandrino, perdón, el Códice Vaticano. Entonces, ahí ustedes pueden ver también, aquí se encuentra lo que, en este caso, el texto, ¿no?, de Mateo 17, y vemos que Mateo 17 inicia con el verso, en este caso, aquí estamos viendo, el verso, inicia aquí el verso 20, y del 20 salta al verso 22. Del 20 salta al verso 22, ¿no? De la misma forma acá, inicia con el verso 20 y del 20 salta al verso 22. Que iniciaría el verso 22. Entonces, algo importante, ¿no?, que se me estaba escapando, es que aunque no lo contiene el Códice Vaticano, vemos que hay una inserción. Aquí vemos una glosa que se introduce aquí en la hoja del Códice Vaticano, del Códice Sinaítico. Sí, perdón, este es el Códice Sinaítico, del Expuesto Vaticano. Aquí tengo que hacer una corrección. Me disculpa. Bien, ya yo voy a corregir eso. Bueno, aquí en el Códice Sinaítico vemos que han hecho una glosa, y aquí se ha añadido específicamente el verso 21. Entonces, este es una buena imagen, ¿no?, de ver cómo estas glosas existían dentro de los manuscritos, y que en algún momento también glosas como esta fueron tomadas como un verso, digamos, un verso original de una narrativa, y fueron insertadas estas glosas que ahora pues nosotros conocemos que vienen a ser lo que se conoce como interpolación. Ahora vamos al verso, a Mateo 18:11, cuando dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En este caso, eso leemos en Reina Valera. Sin embargo, como les mencioné hace un momento, en esta versión de Tischendorf, en interlineal, no se encuentra en griego. Entonces, eso quiere decir que si se encuentra omitido, es porque algunos manuscritos lo omiten, como por ejemplo el Sinaítico, el Vaticano, el Códice Regius, el Cariditianus, algunos leccionarios, como ustedes pueden ver, el F1, el F13, y algunos manuscritos antiguos latinos, siriacos, coptos y georgianos. También el Códice Besa lo omite, el Códice Bodiensis y el Códice Washingtoniano, y la Vulgata Latina. Bien, también les presento unos pequeños comentarios. Por ejemplo, el Testamento griego del expositor comenta, ¿no?, acerca de este texto una interpolación de Lucas 19:10. Es decir, que quien haya insertado esta en la traducción Reina Valera tomó de Lucas 19:10 para ponerlo ahí en la Biblia, digamos, y pues así es como nacen estas interpolaciones. En cambio, dice la Biblia Cambridge, para escuelas y universidades, dice: este versículo se omite en los manuscritos Sinaítico y Vaticano, y en consecuencia es rechazado por Lash, Tischendorf y Treves. Sin embargo, coincide con la línea de pensamiento, y es casi necesario para conectar Mateo 18:10 y 12. Entonces, bien, y les dejo pues estos comentarios para que ustedes pues, también conozcan un poco más acerca de esta interpolación que encontramos en Mateo 18:11.
Y vamos a hablar sobre la última interpolación, y aquí ya llegamos al final de este tema. Hablamos de Mateo 16, Mateo 6:13, que dice lo siguiente: y no metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando nosotros vamos al interlineal, nos damos cuenta que esta última oración, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, no existe en griego. Es un texto que lo encontramos interpolado en nuestra Biblia Reina Valera. La llamada doxología del Padre Nuestro está ausente en los manuscritos más antiguos y mejores de Mateo, y la mayoría de los estudiosos no lo consideran parte del texto original. Aparece por primera vez en una forma ligeramente más corta en la Didache, desde alrededor del siglo I después de la Era Común. La doxología aparece en al menos 10 formas diferentes en los primeros textos antes de estandarizarse. Por ejemplo, lo vemos en el papiro 1, en el papiro 35. Estos serían los textos donde aparece de diferentes formas esta doxología, en el códice sinaítico, vaticano, en el códice Besa. Bueno, dice, esto ha llevado a la conclusión de que probablemente fue una inserción posterior en la tradición litúrgica cristiana. Es muy probable que se haya introducido probablemente a través de los padres de la iglesia también. Bien, vamos ahora a analizar estas diferentes variantes que existen de esta interpolación. Ya. Por ejemplo, una de las variantes es esta: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Que sería igual como lo estamos leyendo en el interlineal, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden ver la lista de manuscritos que apoyan esta variante, e incluso hasta la de Tesarón. Y bien, la variante 2, en este caso, la variante 2 dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos. Amén. Estos tres manuscritos minúsculos añaden, en este caso, la fórmula trinitaria, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es interesante, ¿no? Como este tipo de material, pues, cada material va añadiendo su propio, cada manuscrito va añadiendo su propio material. Estamos hablando de manuscritos minúsculos que son alrededor del siglo X al siglo XV. Y la variante 3 dice lo siguiente: porque tuyo es el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos. Amén. En este caso, aquí se omite porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y en cambio, pues se añade la fórmula trinitaria. Y esto solamente lo vamos a encontrar en el manuscrito minúsculo 1253. Ahora, hay algunos manuscritos que omiten la doxología, que es por lo que, en este caso, lo que estamos analizando, ¿no? La omisión de esta doxología, y ahí vemos, ¿no? El Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Besa, algunos manuscritos minúsculos, algunos leccionarios, incluso la de Tesarón, manuscritos coptos. Tenemos también el acta de Tomás, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Hilario, Cirilo, Cesareo, Giorgio, Ambrosio, Ambrosiaster, Cromacio, Jerónimo, Agustín y Maxi. En este caso, mencionando a los padres de la iglesia. Todo este material omite la doxología que acabamos de leer en Mateo, en Mateo 6. Ahí está. La doxología que acabamos de leer en Mateo 6:13: porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Entonces, bien, hasta aquí hemos llegado al final de esta presentación, esperando pues que cada uno de los diferentes, de la diferente información que hemos presentado en este Evangelio, el Evangelio de Mateo, haya sido, digamos que, de mucho precio para cada uno de ustedes, ¿no? Una información que
tratamos de hacerla de la forma más resumida posible para darles a conocer a ustedes cómo se analiza este material desde un concepto analítico histórico crítico. Entonces, para mí fue un gusto haber estado con ustedes en esta presentación y espero poderles traer en un próximo programa un análisis. En este caso nos faltaría sobre el Evangelio de Lucas, que en algún momento pues yo se los voy a presentar también. De antemano les agradezco si han llegado hasta el final de esta presentación, les agradezco mucho. No olviden suscribirse, no olviden dejar me gusta, no olviden comentar y vamos a estar también respondiendo los comentarios de ustedes. Gracias por habernos acompañado en su canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Hasta pronto.